Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el. Vamos a ver varios versículos. Vamos a tener el día de hoy, hermanos, un estudio introductorio. Estamos ahí en el Salmo 119. Es el salmo más largo del Salterio. Y vamos a pedir la ayuda de Dios para estudiar este pasaje. El día de hoy realmente no lo tocaremos, solamente tendremos un estudio introductorio. Entonces les pido que hagamos una oración y nos encomendemos a Dios en este tiempo. Nuestro Padre Celestial, le agradecemos en esta mañana nuevamente poder estar reunidos cantando himnos, salmos a tu santo nombre, reconociendo tu grandeza y reconociendo que solo tú eres digno de ser alabado, que tú has creado y has efectuado tu acto redentor por medio de tu Hijo Jesucristo, a través del cual has hecho posible que pecadores como nosotros nos alleguemos a ti, a tener comunión y adorarte, Señor. Concédenos que podamos escuchar y atesorar tu palabra y que esta obre en nuestras almas, forjando la imagen y semejanza de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos tu bendición y tu ayuda para declarar y para recibir esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está haciendo mucho eco, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de este Salmo 119, hablando de su estructura. Ustedes pueden notar aquí en este Salmo 19 que, bueno, en realidad es un acróstico. Un acróstico consiste, este acróstico toma el alfabeto hebreo, cada una de sus letras. En este caso, en algunas Biblias, creo que en la versión 60 y en la versión antigua están señaladas estas palabras extrañas que ven ustedes ahí: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Las tienen, estas palabras son las letras del alfabeto hebreo. Y este salmo está compuesto con 22 bloques de 8 versículos cada uno, y cada versículo de cada bloque comienza con la vocal que corresponde, con la letra que corresponde, ¿verdad? Entonces, no vocal, sino letra, pueden ser vocales o letras, ¿verdad? Entonces, son 22 bloques de 8 versículos cada uno. Entonces, nosotros no podemos apreciar esta construcción porque la traducción cambia el sentido, pero así está construido este salmo. Es un acróstico. Hablando del propósito para el cual fue escrito este salmo, podemos decir que es muy difícil encontrar una línea de continuidad, así como a veces vemos las palabras de Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, que son un sermón, ¿verdad? Uno puede estructurar un sermón con varios puntos de enseñanza, y aquí es difícil hacer una hilación. Lo que sí podemos darnos cuenta es que el Salmo señala en todo momento la grandeza y la excelencia de la santa ley de Dios, ¿verdad? Eso es lo que podemos, ese es el centro, ese es la parte más importante que señala el Salmo. Exalta la grandeza de la santa ley de Dios, ¿no? Entonces, utiliza muchos sinónimos para hablar de esta ley en este Salmo. Habla de su santa ley como sus testimonios, sus mandamientos, sus estatutos, sus dichos, sus juicios, sus palabras, sus ordenanzas. Y en todo esto se refiere siempre, por supuesto, a la santa ley de Dios, a sus mandamientos. Una y otra vez en el Salmo 119
El salmista señala las cualidades y perfecciones, los beneficios, la pureza de la santa ley de Dios, y siempre está suplicando, como en una oración, pasa de declaraciones profundas a expresiones de una oración para que Dios le enseñe su santa ley, para que Dios le ayude a andar y caminar en estos mandamientos. El salmista muestra de continuo su hambre y su deseo, así como su deleite en esta santa ley de Dios, en el andar en el camino de los mandamientos. Y siempre señala que la persona que anda en el camino de estos mandamientos encontrará en ellos dicha, contentamiento, felicidad, satisfacción, realización, y por supuesto estará siempre en comunión con Dios, ¿verdad? Hablando de su autor, aunque el autor no se menciona, algunos creen que se trata quizás de algún erudito ustedes saben que había escuelas de profetas, algún erudito de la escuela de los profetas, pero los más creen que, yo me sumo a estos, creen que el autor inspirado sería el rey David, y hay razones para ello, ¿no? Como el Salmo muestra una progresión gradual en su composición, correspondería a las meditaciones de un joven y después de un hombre maduro, y que al final de su vida se dice que los transcribió. Muchos comentaristas, entre ellos el predicador Spurgeon, decía que su mentor, su guía, el guía de Spurgeon, no me acuerdo cómo se llamaba el pastor que lo guiaba, pero él decía que siempre le hablaba de este salterio como en el Salmo 19, como, así como el diario del rey David, como si hubiera sido el diario del rey David, así lo consideraban algunos. Entonces, el diario personal de David. Autores como Matthew Henry o el propio Spurgeon señalan que este Salmo 119 es davídico hasta, diríamos hoy en día, hasta la médula, ¿no? Hasta los tuétanos. Así se nota su estilo, su tono y su expresión es como de David. Cuando recordamos, por ejemplo, el Salmo 25 dice: no sea yo avergonzado, muéstrame, enséñame tus caminos. Estamos hablando del mismo pensamiento, ¿verdad? En el Salmo 19 también utiliza la ley, los testimonios, los mandamientos, los preceptos, los juicios, y habla de que son más valiosos que las riquezas o que el oro, ¿verdad? Entonces, más o menos tiene los mismos pensamientos, al menos en lo que yo estuve considerando este punto, pues también veo bastante estilo de David. Entonces parece haber sido David el joven en su diario personal, y después ya David como rey en un estado maduro que escribe todas estas cosas, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, antes de comentar el Salmo, se hace necesario hacer una aclaración. De hecho, no se me vayan a enojar, pero todo el sermón va a ser pertinente hacer esta aclaración, ¿no? Vamos a hacer una aclaración, porque todo este pasaje nos invita a ¿qué? A guardar los mandamientos, a guardar la ley, a amarla. Entonces, algunas personas se confunden. Entonces es necesario hacer una aclaración, y primero comenzaremos señalando, ¿no?, que los profundos y elevados conceptos que se ven en este Salmo 119 provienen de un corazón regenerado, provienen de un corazón que fue regenerado y que fue inspirado por Dios. Es decir, la conceptualización de la ley es de una persona que ha sido justificada, perdonada, salvada. El hombre natural no expresaría los conceptos que acabamos de escuchar, ¿no? Cuánto amo tu ley, todo el día en ella es mi meditación, ¿sí? Tus mandamientos me enseñan, guárdame en estos. Eso no es el pensamiento. El pensamiento del hombre natural es:
no quiero saber nada de la ley, no quiero, es la Biblia, es de no, aléjala, es casi como, ay, me quemo con ella, ¿verdad? Y realmente sí quema el corazón e ilumina la mente, ¿verdad? Tiene un poder asombroso para persuadir, el todo poder de Dios, para persuadir y transformar a sus hijos. Por lo tanto, cuando escuchamos que el Salmo exhorta a los creyentes a guardar la santa ley de Dios y a deleitarnos en ella, a andar en sus caminos, escúchelo bien, no debemos pensar que nos está llamando a ser salvos por medio de las obras de la ley. En eso va a consistir la aclaración. Cuando el Salmo 119 nos llama a guardar los mandamientos, no nos está llamando a ser salvos por medio de guardar la ley. Hay que entenderlo. Claramente la Biblia nos dice, empezando desde Génesis 6 hasta en el versículo 8, nos dice que una persona, usted recuerda el texto, ¿no? Antes del diluvio, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Así dice, que Dios decidió quitar de la tierra a todos los hombres, toda bestia, todo reptil, todas las aves del cielo. Dice, me arrepiento de haberlos creado, ¿no? Un antropomorfismo, porque sabemos que Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero dice el versículo 8, empero, Noé halló gracia en los ojos de Dios. O sea, no tenía obras, recibió gracia de parte de Dios, ¿no? Entonces, desde un principio la Biblia nos enseña y aclaramos, ¿no?, que las personas que fueron salvas en el Antiguo Testamento no fueron salvas por obedecer la ley. ¿Fueron salvas por qué? Por la gracia. Si usted puede ver Génesis 15:6 es el mismo punto, ¿no? Cuando Abraham es llamado por Dios y le sacó y le dijo 15:5, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, tu simiente, en la versión antigua. Y dice, y creyó Abraham a Jehová y se le contó por justicia. O sea, Abraham fue, como Noé, salvado por la gracia de Dios. Entonces, no nos cabe ninguna duda, ¿no? En el Salmo 32, hablando de los ejemplos relevantes en el Antiguo Testamento, vemos en el caso de David, que nos dice en el Salmo 32, en el versículo 1 y 2, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería, en la versión antigua, no hay engaño. Entonces, evidentemente, como una ilustración encontramos estos tres ejemplos, ¿verdad? Tanto Noé como Abraham como David fueron justificados en el Antiguo Testamento por la gracia de Dios a través de la fe. Y como dice Pablo en Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia, ¿verdad? Entonces es el sistema de la gracia siempre vigente. Añada usted al argumento que estamos diciendo en Hebreos 11. Ahí están todos los que llamamos la galería de los héroes de ¿qué? Los héroes de la fe del Antiguo Testamento, personas que fueron salvadas por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces, ya entiende usted el tema. O sea, cuando estamos hablando en el Salmo 119 de la santa ley de Dios y de los mandamientos de Dios, estamos hablando que no es el camino de la salvación, que en el Antiguo Testamento tampoco la ley era el camino de la salvación. Dios sabía que ningún hombre, que no hay justo ni a uno, ni no hay quien entienda. Dios sabía desde un principio que el único capaz de guardar en forma perfecta esta ley, ¿quién era? Estos mandamientos, Cristo. Y vino y obtuvo la justicia. ¿Por qué? ¿Porque Él la necesitaba? No. Para mostrar la grandeza de su gracia y misericordia, salvando pecadores, ¿no? Entonces, es claro entonces que solo la gracia salva. Pero entonces hacemos la pregunta,
¿Por qué se nos escribe tanto acerca de la ley en este Salmo 119? ¿Por qué se nos manda a guardar los mandamientos, meditar en ellos, considerarlos? ¿Para qué sirve la ley? Es la pregunta, ¿no?, que se hizo Pablo también en el Nuevo Testamento. Entonces, en el contenido de este sermón daremos la respuesta, ¿no? ¿Para qué sirve la ley? Esto nos ayudará a entender nuestra relación como creyentes con la santa ley de Dios. Es lo que va. ¿Para qué sirve la ley y cuál es nuestra relación como creyentes con esta santa ley de Dios? Como inconversos, ya lo sabemos, las personas no convertidas, ¿qué hace la ley con las personas no convertidas? Las personas no convertidas son transgresores no arrepentidos, ¿verdad? Entonces, ¿la ley qué hace? Les condena. ¿Sí? Ustedes sienten la ley, el que no es convertido siente la ley, una persona no convertida siente que la ley lo persigue, que la justicia, cuando le empiezan a hablar de los mandamientos y profundizar acerca de ellos, siente que empieza a sonar la sirena y que va atrás de él y se siente como lo que es, ¿no? Un prófugo de la justicia de Dios. Tú has transgredido los mandamientos de Dios, tú los has pisoteado, te has burlado de ellos, por lo tanto voy atrás de ti con mi justicia. La ley te persigue y si te alcanza te toma, y si sales de este mundo así serás condenado. Pero los creyentes vemos la ley en una forma distinta, ¿verdad? La vemos decir: cuánto amo tu ley, cuánta sabiduría, cuánta perfección, es más valiosa que el oro. Claro que sí, es el cambio que Dios ha hecho en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, veamos entonces para qué sirve la ley. ¿Cuál fue la respuesta que Pablo dio? En primer lugar, Romanos 3:20. En primer lugar, en Romanos 3:20. Y de eso va a ser pues el tema de nuestro. ¿Para qué sirve la ley? Y vamos a ver qué es lo que dice la propia Biblia, ¿no? En Romanos 3:20, en la segunda parte del versículo 20, nos dice: después de afirmar que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios, nos dice: porque por la ley es el conocimiento del pecado. Esta es la labor más específica de la santa ley de Dios. ¿Para qué sirve? Para definir el pecado. O sea, esto es algo muy importante. Dios no dejó a sus criaturas la tarea de definir lo que es bueno y lo que es malo. Esa tarea la definió ¿quién? Él. Y establece la ley que es un absoluto moral, que no puede ser pisoteado, que no puede ser menospreciado. Que Dios vindicará su nombre y vindicará su ley en el día del juicio. Claro, nosotros quisiéramos que lo hiciera ya, y esa es la responsabilidad de las autoridades, las cuales también Dios dice que estableció, ¿no? Para que estuviésemos en paz y anduviésemos en orden. Pero si las autoridades no se preocupan de hacer cumplir la ley, pues entonces no vamos a tener ni paz ni orden, ¿verdad? ¿Es culpa de Dios? No. Dios va a arreglar sus cuentas en el día del juicio, ¿no? A la salida, en la muerte de cada persona, Dios arregla ese asunto de forma personal. Pero mientras estamos aquí en la tierra, su gobierno providencial y especialmente su gobierno establecido a través de los hombres, dice: sométanse a las autoridades, porque no hay autoridades y las que hay son establecidas por Dios. Entonces, si las autoridades no se ocupan de eso, el error no es de Dios, ¿no? El error es de las autoridades y de los que transgreden la santa ley de Dios. Entonces, en primer lugar, la ley define. Por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es un absoluto moral. Los mandamientos son absolutos morales y nos sirven para definir lo que es el pecado. Es que ya no sé si es pecado que vivan dos sin casarse. ¿No sabes? ¿Qué dice la Escritura? ¿Están cometiendo qué? Fornicación. Lo define claramente, es pecado. Si las autoridades o los legisladores dicen otra cosa, no importa, al final de cuentas están desobedeciendo a Dios y serán juzgados por ello. Pero de inmediato tenemos la definición. Nos dice que no es que
yo soy partidario y he visto toda la serie completa de Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres, entonces es mi héroe. No, no es un héroe, es un ratero. Es un ratero glorificado, ¿no? Enseñando en el diablo, en los medios de comunicación, que tú puedes robar cuando sea necesario, cuando se ofrece, cuando hay oportunidad y nadie te ve. Ah, sí, qué chistoso, ¿no? O si robas para darle a los pobres, estás haciendo bien. Sí, tenía la tentación de decir algo más, pero ya no. Me la voy a aguantar. Ya sabe que no, que luego, Romanos 7. Romanos 7, en segundo lugar, no solo está definido lo que es el pecado. O sea, no se nos deja a nosotros, no es de nosotros. Dios lo define, ¿no? Desde el momento en que Adán le dijo a Dios, momento, no estoy de acuerdo con tu ley, ahí en ese momento se cortó, ¿sí? Y Adán se declaró más sabio que Dios. Yo voy a decir lo que es el bien y el mal. Se declaró tan sabio como la serpiente antigua, ¿no? No estuvo de acuerdo con las definiciones de Dios y le dijo a Dios que no. Y es lo que hace el hombre en la actualidad. Le dice a Dios que qué. Que no, que él va a definir lo que está bien. No, yo estoy de acuerdo que mi hija, sí, hija, tiene experiencia, sí, hijo, ve, tiene experiencia, sí, ve para allá y hace esto. Hay papás tan ingenuos que hasta llevan a sus hijos a la perdición para que aprendan, ¿no? A los santos para que él enseñe, ¿no? Tú lo estás induciendo, no sabes dónde lo estás metiendo. Le estás ayudando a que se pierda, ¿no? Porque no tienen una definición correcta de lo que es el pecado. Entonces es importante la ley porque nos define lo que es el pecado. Romanos 7, 8 al 10. La ley, como estábamos comentando, cuando llega a la persona, al hombre natural, como Pablo platica acerca de sí mismo, dice, cuando yo no conocía, desde el versículo 7, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque no conocía el deseo pecaminoso, la concupiscencia, si la ley no dijera no codiciar, o sea, si no existiera el mandamiento de la codicia, los pecados volarían y pasarían, y nunca dirían, no, pues pasó volando, no, sale de adentro, está la codicia. Entonces yo me di cuenta, dice, mas el pecado tomando ocasión obró en mí, ¿cómo? Por el mandamiento, cuando se me dijo, no matarás, ¿sí? Pero si odias a tu prójimo ya lo mataste. El mandamiento tomó ocasión, obró en mí por el mandamiento y reflejó toda mi concupiscencia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Lo que estamos considerando aquí es el hecho de que la persona no dice, yo no he matado a nadie. Y muchos podríamos levantar la mano y decir, yo no he matado a nadie. Sí, con la pistola, con el cuchillo, no. Pero has odiado a alguien, le has dicho a alguien así con la cara de, sí, ¿verdad? Entonces ya mataste, ¿verdad? Entonces, somos felices mientras no nos dicen que eso es pecado, pero cuando viene la ley y nos empieza a decir esto es pecado, y no solamente tu odio, sino también tus deseos corruptos, tus deseos malvados surgen, y entonces empiezas a darte cuenta que hay una gran maldad en donde las personas acostumbran a decir hay una gran maldad en el mundo, no sé, como que se hacen para atrás, ¿no? No, hay una gran maldad en nosotros. Y la ley la pone de manifiesto, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Dice, así que el pecado está muerto mientras no viene la ley. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Y agregamos nosotros, ¿no? Sintiéndote, Pablo, como un fariseo irreprensible delante de la ley. Fariseo, hijo de fariseos, conforme a la ley, un fariseo, ¿no? Así se consideraba una persona recta. Dice, mas venido el mandamiento, entonces vino la ley y me mostró lo que era, y el pecado revivió, saltó el pecado. Entonces yo me di cuenta, estoy muerto, no me puedo justificar delante de Dios, no me puedo presentar con mi supuesta irreprensibilidad. A ver, ayúdenme.
irreprensibilidad. No me puedo presentar con mi irreprensibilidad. Me lo voy a llevar de tarea. No me puedo presentar así irreprensible delante de Dios como yo había pensado, ¿no? Porque cuando vino el mandamiento del pecado, dice, hoy me hizo ver que soy un malvado. Eso es lo que dice Pablo. Yo morí, entonces soy digno de muerte. Ya no me considero irreprensible, sino me considero ¿cómo? Digno de muerte. Y hallé que el mandamiento que aparentemente no era intimado para vida, para mí resultó ser mortal, ¿no? Porque me señaló como pecador. Entonces, ese es el segundo trabajo, ¿no? La ley pone de manifiesto la maldad de los hombres, la maldad de todos los seres humanos. En tercer lugar, Gálatas 3:24 nos dice que el trabajo de la ley, o para qué sirve la ley. Recuerden que estamos en un sermón aclaratorio, no entraremos al Salmo 19 hasta la próxima semana. 3:24 nos dice el apóstol Pablo, de manera que la ley, al hacernos esto, al mostrarnos lo que es el pecado, al definírnoslo, al mostrarnos la maldad tan grande que hay en nosotros, la ley se convierte en nuestro ayo, dice nuestro maestro para conducirnos a Cristo. Porque no podemos ser justificados por las obras. ¿Para qué nos conduce a Cristo? Para que fuésemos justificados por la fe. Para que fuésemos justificados por la gracia. Al mostrarnos nuestra pecaminosidad y nuestra incapacidad para guardar los mandamientos, nos lleva de esta manera a ver nuestra necesidad de un Salvador, ¿no? Entonces, ese es el tercer uso de la ley. Nos sirve como un ayo, como un maestro para conducirnos, para llevarnos hacia Cristo. La ley no solo nos estorba y frena como un dique, sino que también saca a la luz nuestra maldad y nuestra incapacidad para obedecerla. El Espíritu Santo la usa para traernos a lo que la propia Escritura llama la convicción de pecado y el temor de Dios. La ley viene y nos hace ver nuestro pecado y nos trae convicción de condenación. Nos trae esa convicción de pecado y el temor de condenación para hacernos ver la necesidad de un Salvador. Por eso se llama que es nuestro ayo, nuestro maestro para tomarnos de la mano y conducirnos. O sea, yo no soy pecador, no, tú sí eres pecador. Esos son los mandamientos. No, es que yo no necesito un Salvador, no, sí. Yo he guardado, soy irreprensible, no, sí, lo necesitas. Y ya, después de darte 2, 3 cachetadones, ya dices, sí lo necesito, ¿verdad? Sí soy pecador. Entonces, así funciona la ley. El gran error de los judíos que vemos reflejado en la vida, ¿no?, farisaica o de los saduceos. ¿Cuál fue el gran error de los judíos? Que tomaron la ley como camino de salvación. El camino de salvación siempre ha sido la gracia. El gran error de ellos fue tomarlo como camino de salvación y peor aún, cayeron en tal autoengaño que llegaron a pensar, a creer, se la creyeron. Ahora sí, como dicen en los comentarios, ya me vi, así ellos se vieron, ¿no? Ya me vi que sí puedo guardar la ley y la puedo guardar al 100. Y se vieron a sí mismos como personas que justas. ¿Era correcto? La ley no era para que ellos dijeran, yo creo que caminaban así, con el pecho levantado y así, con sus filacterias, en lugar de ponerse unas cajitas y compraban una de zapatos, ¿no? O sea, hermanos, presumían su supuesta justicia e irreprensibilidad, ¿no? Cayeron en el autoengaño al considerarse y sentirse justos a sí mismos, perfectos. En tal condición, cuando Cristo llegó y predicó, ¿qué pasó con ellos? Le dijeron, no te necesitamos, no necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque se sentían a sí mismos justos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces, notemos que en este argumento aclaratorio donde estamos, los creyentes
hemos de decirlo desde el principio, los creyentes guardamos la santa ley de Dios no como camino de salvación, sino para mostrar a través de nuestra obediencia a los mandamientos que somos hijos de Dios y que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, que como vamos a ver ese es el sentido de las dos tablas de la ley, como vamos a mostrar enseguida. En Tito capítulo 2, en cuarto lugar, dice Tito, discípulo de Pablo, en el capítulo 2 y en el versículo 10, nos dice que a través de nuestra obediencia y sujeción a la ley, dice, al no defraudar, sino mostrando toda buena lealtad, 2:10, ¿qué es lo que sucede? Que los creyentes, dice, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador. O sea, el Pablo nos está diciendo, ¿no?, que al sujetarnos a los mandamientos, adornamos la doctrina de la salvación. Adornamos la doctrina de la salvación de gracia que recibimos. Ese es el asunto, ¿no? Es como si nos pusiéramos un collar. Mira, esa persona es justa, guarda todos los mandamientos. Mira, parece que hasta le salen alitas, o sea, ahí va. Es una persona justa. ¿Sí me explico? Un espécimen raro en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros, o sea, si la gente que nos conoce y sabe que decimos ser creyentes y al mismo tiempo nos ve que transgredimos la santa ley de Dios, ¿qué va a decir? Que es pura hipocresía, como siempre decimos, ¿no? Al contrario, si nos ven que guardamos la santa ley de Dios, van a decir, esta persona verdaderamente teme a Dios, ama a Dios. ¿Me explico? Adorna, no, sí. No, esa persona no andaba en el estadio, no andaba en el estadio. No fue de los que golpeó a los queridos amigos del Atlas, ¿no? No andaba, yo espero que no salga una foto por ahí de alguno de nosotros ahí, andaban ahí con una cachiporra ahí. No creo, ¿verdad? Sería incongruente, ¿no? Si fuiste al fútbol, qué bueno, ¿no? Pero si andabas con una cachiporra, no estabas yendo con el propósito adecuado. En quinto lugar, Romanos 3:31. Entonces, al guardar la ley, nótelo, adornamos el Evangelio, adornamos la salvación que Dios nos ha concedido. Ahora, este versículo que parece que no se encuentra en la Biblia de muchas personas, digo, porque lo ignoran, porque cuando hablamos de la ley, las personas dicen, oh, ya en esa iglesia quieren que guardemos los mandamientos, ¿tú crees? O sea, así no dice, no. Sí queremos que guarden los mandamientos, claro que sí queremos. Así nos enseña la Escritura. Cuando dice, no, es que por la gracia y por la fe los mandamientos ya quedaron fuera, fúchila. No es así. Vean lo que dice la Biblia. Cuando somos justificados por la fe y salvados por la gracia, dice Pablo en 3:31 de Romanos. Luego entonces, ¿deshacemos la ley por la fe? Es una pregunta que conviene aquí, ¿verdad? O sea, es decir, cuando somos salvos por la fe, la ley queda desechada. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta dice, en ninguna manera, ¿no? El negativo doble ahí, no. ¿Sí? No, de ninguna manera. Antes bien, por la fe que dice, establecemos la ley. Bueno, el problema no es la ley. ¿Dónde estaba el problema de los seres humanos? ¿La ley que era muy estricta, entonces la rebajan? No, el problema de los seres humanos está adentro de nosotros, es nuestro pecado. Es ahí donde está el mal. Lo que se tiene que corregir está dentro de nosotros. Es nuestra alma que nació con el estigma del pecado desde que entró este pecado en Adán. Dice, es que yo no noto la falla, me miro al espejo y yo me veo bien. ¿Dónde está la falla? La falla está en el alma.
Es como si el dado estuviera cargado, tu alma está cargada hacia el pecado y así nacemos y no nos damos cuenta, pensamos que estamos bien hasta que viene el Espíritu de Dios y se nos predica la santa ley y se nos muestra toda la maldad que hay en nuestra vida y decimos, ¡ay! ¿Quién es ese monstruo que se ve ahí en el espejo? Somos nosotros. Y la ley nos lo muestra, ¿no? Entonces, cuando se hace un cambio en el interior, entonces ya no sentimos la ley como la sirena y la policía que nos está persiguiendo. Vemos a la ley como nuestra amiga. Deseamos conformarnos a la santa ley de Dios. Ya no escapamos de ella. Ya vemos su belleza, su dulzura, su perfección. Entonces, dice Pablo, por la fe establecemos la ley. El camino de la gracia a través de la fe no denigra o menosprecia la santa ley de Dios, sino que la establece. Este es lo que sucede en la salvación. Cristo dijo en Mateo 5:17, en el Sermón del Monte, no he venido a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Entonces, pero no, la gracia y la salvación por la fe escupe la ley y la tira a la basura. No me vengas a hablar de la ley, no te hablo de la ley, perdón por el exabrupto, ¿no? Pero esto es lo que de la Escritura dice. El que es verdaderamente hijo de Dios establece y guarda los mandamientos. No los quiere tirar a la basura, los obedece. ¿Sí me explico? Los ama. Eso es lo que la gracia hace. Y sabemos que con la obediencia perfecta de Cristo, Él como nadie adornó la ley, adornó la salvación como ninguno, ¿no? En su andar mostró la forma perfecta, mostró en forma perfecta lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Es exactamente como está conformada la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, así está dividida las dos tablas de la ley. Si quieres se las pongo aquí, tengo una copia certificada de las tablas, más o menos son así. Entonces, hechas con el dedo de Dios. Y nos vamos a ver enseguida la primera tabla que trata con el amor a Dios y la segunda tabla que trata con el amor a quién, al prójimo. Y estas son las dos tablas. Ha de disculpar usted la letra, pero fallé en la caligrafía. Entonces, así podemos darnos cuenta, ¿no? Cristo confirmó y adornó la ley como ninguno y en su andar mostró en forma perfecta lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Así que es bajo esta argumentación que debemos de tomar, ¿sí? El Salmo 119 es un llamado a la santidad, es un llamado a caminar en la obediencia de los mandamientos, es un llamado a manifestar ¿qué cosa? El amor, el amor. Obedeciendo los mandamientos manifestamos el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto es lo que Cristo dijo. Entonces, lo veremos un poquito más adelante. Entonces, a través de la salvación de gracia, que es por medio de la fe, confirmamos o establecemos la ley, ¿no? Romanos 3:31. En sexto lugar, Tito 2:14. Ahora vayamos otra vez a Tito, por favor. En el capítulo 2 y en el versículo 14 también nos dice que Dios nos salvó con un llamamiento santo, ¿no? Y que se dio a sí mismo por nosotros, dice Pablo, para rescatarnos, para redimirnos. La palabra de sacar al esclavo de su condición, dice, para redimirnos de la esclavitud del pecado, de toda iniquidad,
y limpiarnos, limpiar para sí. Esto es lo que hace la salvación, en el perdón, en la renovación espiritual que Dios hace al regenerar, al salvar a una persona. Entonces nos redime de toda iniquidad, nos limpia para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, no celoso de la obediencia, en este caso de los mandamientos. Entonces, a través de obedecer la ley, Efesios 2:10 también, algunos de ustedes lo saben de memoria, por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya. O sea, hechura es que Dios nos recrea, somos recreados en la salvación. ¿Sí? Somos hechos criaturas nuevas, somos hechura suya, criaturas nuevas, criados en Cristo Jesús, ahí está, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿no? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, no solo adornamos la salvación y establecemos la ley, pero a través de la obediencia de los mandamientos, a través de andar en los mandamientos, estamos viendo que cumplimos el propósito para el cual fuimos salvados. Obedecer, ¿sí? Ser sal y luz en el mundo y andar ocupándonos en buenas obras. Para esto fuimos salvados. Fuimos salvados para convertirnos en un pueblo celoso de buenas obras, celoso de obedecer la santa ley de Dios. Fuimos salvados para que caminásemos en las obras que Dios preparó. ¿Cuáles obras que Dios preparó? Son las obras en el proyecto redentor de Dios y por supuesto en la gracia común, todas las buenas obras que los creyentes y los no creyentes también llegan a hacer en este mundo, ¿no? Ahora, fuimos entonces rescatados para que andemos en su santa ley y hagamos buenas obras y de esta manera glorifiquemos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Por si esto fuera poco, 1 Corintios 3, sabemos que fuimos puestos para buenas obras y qué bueno y bondadoso es el Señor. Porque además de salvarnos por la gracia, de colocarnos en el sendero de las buenas obras que Él preparó, ¿qué cree? Además de todo eso, seremos recompensados por las buenas obras que hagamos. Es algo maravilloso, ¿verdad? Dice que nuestras obras serán probadas. 1 Corintios 3, el versículo 12 en adelante, dice que cada uno de nosotros debe edificar sobre la roca, sobre la obra de Cristo que nos ha justificado. Y que si alguno de nosotros edifica, versículo 12, sobre este fundamento que es Cristo, y edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, las obras que hacemos, la obra de cada uno será manifestada, será probada. El día la declarará cuando el Señor venga, porque por el fuego será manifestada, así como se probaba la plata o se prueba el oro, ¿no? Por medio del fuego para quitarle las impurezas y ver si no estaba la mitad de metal valioso y la mitad de metal precioso, ¿verdad? Entonces, el fuego lo declarará, a ver si nuestra profesión de fe no solamente es de palabras, sino verdaderamente es que andamos en las buenas obras, en los mandamientos que Dios nos puso a caminar. Porque el fuego la manifestará y la obra de cada uno, el fuego hará la prueba. Y vea la parte que nos toca en este momento. Estamos diciendo que además de al andar en los mandamientos y las buenas obras, no solamente adornamos, pero además serán recompensadas. Ay, es que yo hago tantas cosas buenas y nadie me lo reconoce. Y quieren venir a la iglesia aquí no se dan medallas ni de plata, ni de bronce, ni de oro, ni de ninguna. ¿Quién va a dar la recompensa? Tendremos que esperar hasta que lleguemos delante de Dios. Hay que hacer las buenas obras, sin esperar que nada cambie. Hacer las buenas obras para la gloria de Dios. No damos medallas en las iglesias, no regalamos viajes. Si les contara las anécdotas, ¿no? Las personas que conseguían más decisiones para crecer, les daban viajes y cada año se estaban peleando, llevando quién lleva más en el costal para que quién se va a dar el viaje a Cancún. O sea, ya no estaban obrando para la gloria de Dios, estaban consiguiendo decisiones para Cristo para ganar el viaje a Cancún. Esto es real.
Suena medio chusco, chistoso, pero es real. ¿Sí? Lo escuchamos de testigos de primera mano, que nos dijeron en nuestra iglesia, voy a echarle cabeza, no voy a echarle cabeza a nadie, no lo voy a hacer, entonces voy a ser un buen amigo, no voy a echarle cabeza a nadie. Entonces, versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobrevivió, recibirá ¿qué? Recompensa. Y aún no más maravilloso, si la obra de alguno fuere quemada, o sea que será pura pérdida, ¿no? Será perdida la obra, dice que no ganaremos nada. Espero, si es un verdadero creyente, será salvo. Más la parte que ustedes ya saben que me gustan los que más así como por fuego, o sea, como de panzazo, medio raspado, ¿verdad? Pero entraremos. Es decir, ¿por qué medio raspado? ¿Por qué digo eso? Porque un creyente es salvado para buenas obras. Y si todas las obras que hicimos es para ser vistos de los hombres, para proyectarnos a nosotros mismos, para vernos bien, para quedar bien con las personas, todo eso será quemado. Qué malvados somos, ¿verdad? Aún hemos sido salvados por la gracia. Tenemos que orar para que podamos hacer y caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y hacerlas bien para la gloria de Dios, no para exhibición nuestra, no para la gloria de un hombre, para la gloria de una iglesia, para la gloria de una denominación, no, nada de eso, para la gloria de Dios. Entonces, ayúdenos a hacer buenas obras y hacerlas correctamente para que no nos llevemos una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, el punto es ese. Además de mandarnos y de galardonar nuestras buenas obras, se nos pide que sobreviviquemos con cuidado, que hagamos buenas obras con cuidado. Ahora, primera de Juan 5, en séptimo lugar, ¿para qué sirve la ley entonces, no? Seguimos galardonados en nuestra obediencia. Primera de Juan 5:3. En esta carta, que el tema que ustedes conocen, que nos habla de las marcas o las evidencias de carácter espiritual y moral de una persona que ha pasado de muerte a vida, se nos dice: estas cosas os escribo para vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y dice primera de Juan 5:3, desde el 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí estamos en el asunto. ¿De qué se tratan los mandamientos? Del amor a Dios y el amor al prójimo. De eso se tratan los mandamientos. Porque este es el amor. Este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, todas las personas que malentienden la salvación de gracia y empiezan a aborrecer los mandamientos están en un grave error. No están entendiendo verdaderamente lo que es el amor. Aquí no lo está diciendo. Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, lo machaca y lo vuelve a machacar, y además nos dice: los mandamientos no son gravosos. Tengo que guardar los mandamientos. Yo quisiera ser libre, ¿no? Libre del yugo de los mandamientos. El yugo de los mandamientos es el yugo que Dios pone en sus hijos. ¿Tú quieres ser libre de eso? ¿Cuál yugo te parece mejor? ¿El del diablo? ¿El de la esclavitud? Atrapados en el lazo del diablo, dice: por si quizás Dios os conceda que escapéis. Dios saca a las personas de la esclavitud del diablo para traernos a la servidumbre de la justicia en Cristo. ¿Qué quieres tú? Quitar el yugo de Cristo, quitarte los mandamientos. Has malinterpretado la escritura, has malinterpretado la salvación. Aquí nos dice 5:3, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y estos no son gravosos. Desde un momento ya, ¿qué mente considera guardar los mandamientos de Dios como algo gravoso? La mente del hombre natural.
O sea que una persona que considera y que siente que los mandamientos le asfixian, que la obediencia de los mandamientos le corroe, le limita su libertad, o sea, está manifestando que tiene un corazón inconverso, que tiene un corazón no regenerado, es lo que está manifestando, que hay rebeldía, que no se quiere sujetar al yugo de Cristo. Es como un caballo indomable, no importa, está bien que se quiere sacudir de cualquier manera los mandamientos, no. O sea, tú eres el indomable. Los mandamientos son los caminos que Dios trazo para que anduviésemos en ellos. Ese es el correcto entendimiento de la Escritura. Dice en el Salmo 112, volvemos a los Salmos, Salmo 112, en el versículo número 1 de este Salmo: dichosos, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, ¿qué es lo que encuentra un creyente en los mandamientos? Deleite, gozo. Esto es lo que debemos encontrar en el Salmo 1. Dice que un creyente, ¿no?, que teme a Dios, que guarda sus mandamientos. Véalo usted, el versículo 2. Será, dice, antes, dice, bienaventurado desde el 1. Este salmo, saben que es hermoso, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona será como el árbol plantado junto a arroyo de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, hay muchas personas que son eclipsadas por la última palabra, prosperará. Así, esa parte sí la quiero, ¿no? Y son eclipsados, atraídos. Prosperará en sentido espiritual, en todos los sentidos, no le faltará nada. ¿Por qué? Porque Dios cuidará de nosotros. Dios ha cuidado de cada uno de sus hijos sin fallar toda la vida, aún aquellos que han tenido el privilegio de morir como mártires. Fue doloroso, pero tienen una corona incorruptible de gloria que les miraremos en el cielo. Morir por la causa de Dios, todo un privilegio. ¿Qué quisiéramos nosotros, no? Y no decimos que no nos va a doler, sí nos va a doler. La muerte duele, ¿no? Los latigazos, las quemaduras, todo duele. Pero morir para la gloria de Dios es un honor enorme. Y caminar en sus mandamientos y ser sal y luz en medio de este mundo es un privilegio enorme que los creyentes tenemos. Es nuestra oportunidad de mostrar. Entonces, dice según este salmo que el creyente se encuentra en la ley de Jehová su delicia, en la meditación de ella es su gozo, y tiene una consecuencia: no se vuelve como un árbol verde. No encontramos aquí ese tipo de creyente que anda con su jetota, con su carota, azotando puertas y echando brincos y gritos y sombrerazos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Ese es un creyente? No, yo sí quiero ser un creyente y eres capaz de caminar la segunda milla, de poner la otra mejilla. No, espérame tantito. No, es que me lo hizo y fue a lo gacho y entonces le tuve que dar. ¿Ah, sí? Le tuviste que dar. Todo un creyente, ¿no? No. Son las oportunidades. Esta vida es la oportunidad de poner la otra mejilla, de caminar la segunda milla. Demostrar el amor ¿a quién? A nuestro prójimo. Así se manifiesta, ¿no? Entonces, da su fruto a su tiempo, su ojo no cae, todo lo que hace en ese sentido le sale bien. Aún las pérdidas que tengamos en este mundo por causa de la obra será para bien.
No estoy diciendo, ni les voy a pedir prestado a nadie, no va por allí el asunto, ¿verdad? Pero aún las pérdidas. No, es que fui y me pidieron prestado y nunca me pagaron, hermano, llévelo. Es para la gloria de Dios, llévelo. Si ya sabe que esa persona no puede, y si puede, y se hace como el que no oyó y que no sabe que debe, que se lo a Dios. Tendrá su tiempo. ¿Sí? Recibirá los pagos de parte de Dios, ¿no? Repetimos la frase, una de las frases supongo preferidas de David, ¿no? Joven fui y bien envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga. Se ha cumplido en la vida de cada uno de sus hijos y se cumplirá. Dios no desampara a sus hijos. En octavo lugar, 1 Juan 2. Algunos todavía están pensando, ¿y cuándo va a empezar con el Salmo 119? La semana que entra. Este es el estudio introductorio entendiendo por qué el Salmo 19 nos manda tanto guardar la ley, caminar sobre la ley, andar en la ley, dedicarnos en la ley, dedicarnos en los mandamientos. Estamos explicándolo, ¿no? 1 Juan 2, versículo 4 en esta carta que hemos dicho, ¿no? Que marca las evidencias de que una persona ha pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos, que no practicamos el pecado, que practicamos la justicia, que tenemos la fe de Cristo. Otra evidencia aquí, 2.4 dice, 1 Juan 2, versículo 4, que dice, yo le he conocido, yo conozco a Dios, tengo una relación viva y personal con Él, y no guarda sus mandamientos. No, dice, es mentiroso. Y no hay verdad en él. O sea, tiene importancia saber si uno guarda los mandamientos, saber si uno ama los mandamientos, si uno, pues es la manera de manifestar que amamos a Dios. Dice, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto. La caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él, la versión antigua caridad. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Entonces, aquí en esta primera carta se nos dice que la obediencia de la santa ley de Dios es una evidencia de que uno conoce verdaderamente a Dios. Por el contrario, alguien que dice conocer a Dios y no guarda los mandamientos es calificado terriblemente como un falso creyente, como un mentiroso. Ya que los verdaderos hijos de Dios deben andar, dice, como Cristo anduvo, guardando los mandamientos. En ninguno de los 8 argumentos que hemos señalado, en ninguno hemos dicho que la ley es un camino de salvación, ¿verdad? ¿Hemos dicho eso? En ninguno de los argumentos, porque la Biblia no enseña que la ley es un camino de salvación. Los creyentes debemos guardar los mandamientos. Está centrado el argumento en que los que hemos sido salvados caminaremos en la obediencia de los mandamientos por agradecimiento, por amor a Dios, y que esta obediencia a los mandamientos es una evidencia de que uno tiene verdaderamente una profesión de fe auténtica, genuina. Eso es lo que nos está diciendo. El que no guarda los mandamientos no le conoce. Entonces me dicen, no, oye, es que no, yo no lo había entendido así. Bueno, hay que entenderlo así lo enseña la Biblia, ¿no? Sí, y veamos en Mateo 22. Ya estamos terminando la introducción, ¿no? No se preocupen, ahorita viene el contenido. 22, versículo 36, en su diálogo con los maestros, con los intérpretes de la ley de su tiempo, le preguntó uno de ellos, ¿no? En el versículo 36, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? O sea, el grandotote, el principal, o sea, el mandamiento grandote ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento grandote? La tabla más importante, ¿no? Hemos dicho que el mundo fue creado para la gloria de Dios, los hombres han sido creados para la gloria de Dios. Esta es la parte más importante.
Dios es la persona más importante. El grande mandamiento, ¿no? Y la respuesta dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y no se lo habían preguntado, pero como ya había sacado la espada, entonces con el otro lado dice: y el segundo mandamiento es semejante, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces, esto, ¿cómo empiezan los dos mandamientos? El grande y el otro que es igualmente importante. Amar. Es la declaración del amor a Dios y del amor al prójimo. Ese es el verdadero concepto de los mandamientos. Y estamos dando este argumento. ¿Por qué razón? Como vamos a ver, muchas personas hoy en día que dicen que están en la gracia, dicen: no, nosotros no tenemos nada que ver con la ley, nosotros andamos en la ley del amor. ¿Y cuál crees que es la ley del amor? ¿Cuál crees que es? Es esto. Esta es la ley, esta es la manifestación. No, a mí no me pongas leyes, yo ando en el amor. Y sacude la moneda así, ¿no? No, hermanos, no. Andar en la ley, andar en los mandamientos es andar en el amor. Es lo mismo. Aquí lo estamos mostrando, ¿no? Todas esas personas que dicen, el argumento pues nos ayudará a que las cosas. Yo no tengo nada que ver con los mandamientos, ahora en el Nuevo Testamento me guío solo por el amor. ¿Y qué significa el amor a Dios y el amor al prójimo? Aquí lo tenemos. Primer mandamiento: amas a Dios, entonces no tendrás más que ¿quién? No quiero poner eso, quiero poner otra cosa. Yo soy Jehová tu Dios, ¿no? No hay otro Dios fuera del Señor. El primer mandamiento nos habla quién es el objeto de adoración. Dios es el objeto de adoración. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Solamente el único medio para adorar a Dios, ¿quién es? Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino esto. Y es el único mediador. No tomarás en vano el nombre de Dios. Nos habla de la manera de la adoración. Cuando Cristo le tocó con la samaritana, ¿qué le dijo? Que Dios buscaba adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores en vanos, no alguien que tomara en vano, sino que adorara correctamente a Dios. El tercer mandamiento nos indica la manera en cómo debemos adorar a Dios. Y el cuarto mandamiento nos indica el tiempo que debemos dedicar para adorar a Dios. Entonces, ahí está cómo manifestamos el amor a Dios, guardando estos cuatro mandamientos. Si tú tienes ídolos, imágenes, si tú dices: no, aparte tengo a la virgencita de no sé dónde, no. Si tú dices, adoro nada más cuando yo quiero y cuando yo puedo, entonces hay que borrar esta tabla y hay que poner tu tabla, ¿no? Porque tú te estás poniendo como centro, como guía y como director y como Dios. No estás oyendo lo que Dios te dice, sino estás diciendo lo que tú quieres hacer, ¿no? Estamos tan acostumbrados a escuchar eso en nuestro mundo. ¿Quién es el centro? Lo más importante es que tú te sientas bien. ¿Cómo te sientes? Estoy yendo a adorar con los adónicos. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz ahí? Pues más o menos. Está un poco raro, pero huele a azufre y está un poco raro. Pero tú te sientes bien. Eso es lo importante. ¿Te sientes bien? Pues no, pues sí, más o menos. Eso es lo importante. O sea, el mundo moderno pinta al hombre como el centro, ¿no? No es el hombre el centro, es Dios. Entonces, mostramos el amor verdadero y guardamos la primera tabla, que es el amor a Dios, cuando lo tenemos a Él como objeto de adoración, cuando nos acercamos a Él por medio de Cristo, cuando le adoramos a Él en espíritu y en verdad, como Cristo dijo a la samaritana, y cuando guardamos el día del Señor.
no es el día de vacaciones. Si lo quiere tomar de vacaciones, congréguese donde esté. Pero no es un día el cual nosotros agarremos para hacer nuestros sacrificios y nuestra diversión en el mundo. Es para la gloria de Dios. Y no estoy hablando de legalismo, hermano, estoy hablando de amor. No, el hermano nos está imponiendo y nos está. O sea, pon todos tus compromisos y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Cuando no estamos contentos con lo que Dios nos manda y no lo queremos obedecer, se convierte la vida cristiana en algo, la obediencia de los mandamientos en algo gravoso. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces, si obedecemos la primera tabla de la ley, encontramos que la Biblia nos llama que somos personas piadosas. Esta es la verdadera piedad, el amor a Dios. La segunda tabla nos enseña el amor a nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Amor de respeto. ¿Sí? No matarás. ¿Sí? Nos está hablando de un amor de sacrificio. ¿Qué más? No cometerás adulterio. Un amor puro, limpio. ¿Qué más? No robarás. Un amor de autonegación. No egoísta, ¿verdad? El amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo. Se corta la descripción ahí en Corintios 13. El noveno mandamiento: no mentirás. Un amor en la verdad, sin mentiras, sin engaños, sin trampas, sin letras chiquitas como en los contratos, ¿no? Es que no leí esa parte, pues aquí dice que si no pagabas esto perdías todo. Entonces, no lo leíste, no, pues lo siento mucho, pero ahí está tu firma. Un amor, sí, el 10º mandamiento. Ya se me está olvidando el 10º mandamiento: no codiciarás. Lo tengo que volver a aprender. Es un amor, sí. Es que siempre que pongo esas dos tablas tiendo a poner los mandamientos. Entonces ahorita como quiero poner otra cosa se me parrapea. Amor sin envidia, ¿no? Es un amor de satisfacción, un amor de gozo. Al obedecer estos mandamientos, la Biblia llama a los que obedecen estos mandamientos como personas que son justas. Aquí está la piedad, el amor a Dios, la relación con Dios, y aquí está la práctica de la justicia, ¿no? Entonces ahí están los mandamientos. Así manifestamos el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, si no guardamos los mandamientos, aquí se revela la mentira de no, a mí no me hablas de los mandamientos, a mí habla del amor que está haciendo la persona. No quiere guardarlos. O sea, tiene un amor hollywoodense, ¿verdad? Pero no tiene el amor de la Biblia. Es un amor que no está en la Biblia. Si no guardamos los mandamientos, no estamos amando en ningún sentido. Ni amamos a Dios, ni amamos al prójimo. El calificativo que se nos aplicaría si no guardamos esta tabla es que somos impíos. El calificativo que se nos aplicaría si no guardamos esta tabla es que somos inicuos, injustos. De acuerdo a lo que Cristo expresó en este pasaje, andar en el amor es idéntico a guardar los mandamientos. La obediencia de los mandamientos es la expresión práctica del amor. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, los creyentes verdaderos guardamos los mandamientos y así expresamos nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Y Cristo dice: el que ha hecho este es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de la profecía, ¿no? Aquí está el centro de todo. Entonces, primera de Juan 4, esa última parte, ya vamos a terminar. Estamos en la cláusula 85 del 25:12. Primera de Juan 4. Pero ya tiene 19 nada más, ¿no? La primera de Juan 4:19. Hermanos, ¿cómo es posible que una persona pueda manifestar este
amor. ¿Cómo es posible que una persona se deleite y se goce en el Salmo 119 y quiera conducirse y experimentar lo que este Salmo declara? Bueno, no lo podríamos hacer en una forma natural. Tuvimos primero que haber experimentado, tenemos que experimentar primero el amor de Dios. Dice, nosotros le amamos a Él, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, sí, el mandamiento dice que el que ama a Dios ame también a su hermano. Entonces, hermanos, aquí está diciéndonos que no es posible manifestar el amor de ninguna otra manera más que ¿qué? El amor bíblico. O sea, hay amor egoísta, hay amor insano, muchas cosas, ¿no? Mucho amor chatarra, amor hollywoodense, amor solo de fuera, solo de lengua. Entonces, pero el amor verdadero, el hombre no lo puede manifestar. Esta clase de amor no lo podemos manifestar más que cuando Dios obra en nosotros y nos muestra su amor. Nos muestra su amor en Cristo, regenerándonos, transformándonos. Nosotros no amábamos a Dios y no le conocíamos, y mucho menos amábamos a nuestro prójimo. Fue hasta que Dios nos mostró su amor en Cristo, muriendo por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados, que fuimos movidos y enseñados entonces a amarle a Él y también a amar a nuestro prójimo. Entonces, este es finalmente, tengo que señalar y me voy a apurar, finalmente hemos de señalar en forma breve y advertir que hay grupos evangélicos que sustentan la postura conocida como antinomianismo, que quiere decir que no concuerdan con la posición bíblica que hemos expuesto el día de hoy. Para ellos, tocar los mandamientos o invitar a los creyentes en el Nuevo Testamento a seguir la santa ley de Dios es ponerlos bajo la ley, ponerlos bajo normas. Y esto debido quizás a su ignorancia o a su mala interpretación, consideran que cualquiera que usa o encuentra un uso de la santa ley de Dios en el Nuevo Testamento, inmediatamente te tachan de legalista, judaizante o fariseo moderno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? El antinomianismo usa estos argumentos, puede señalarlo brevemente. Romanos 10 malinterpretan estos pasajes sin tomar en cuenta lo que hemos dicho. Ellos toman, por ejemplo, Romanos 10, versículo 4, dicen, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ahí está el argumento, el fin de la ley es Cristo, y cierran la Biblia y dicen, ya, se acabó la ley, no me hables de la ley. O sea, decir no me hables de la ley, ya entendemos, no se puede. No me hables del amor de Dios y del amor al prójimo. No quieren saber nada de eso. ¿Qué no es eso lo que nos llama Cristo a hacer y obedecer? Pero el antinomiano dice, no me hables nada. Hermanos, si interpretamos correctamente este versículo, ¿qué quiere decir? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si tú tomas que está hablando aquí de la ley como camino de salvación. Si tú malentiendes y crees que por medio de la ley te vas a salvar, no, la ley, el fin de la ley es Cristo. Ya entiendes que no puedes salvarte por la ley, sino solo por la gracia, por medio de la fe a través de Cristo. El otro versículo que usan es similar, ¿no? 6:14 de Romanos. Porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero otra vez es una mala interpretación. O sea, ¿en qué? Una persona que se pone bajo de la ley es que está sujeta a la ley como camino de salvación. Es un error. Estamos
¿Sí? ¿Bajo qué? Bajo la gracia en Cristo. Somos salvos por la gracia, por la obra, por la obediencia perfecta de Cristo, su obediencia activa y pasiva, ¿sí? A los mandamientos, obedeciéndolos plenamente al 100% y sufriendo el castigo, la obediencia pasiva, sufriendo el castigo en la cruz que nuestros pecados merecían. De esa manera, con su obediencia activa y pasiva, Cristo termina con la ley y nosotros somos salvos por su obediencia, por la fe en la obra de otro. Ya no estamos en ese sentido bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, cuando dicen no estamos bajo los mandamientos, como camino de salvación, estamos 100% de acuerdo, no estamos bajo la ley como camino de salvación. ¿Estamos bajo qué? Bajo la gracia, ¿no? Solo que nosotros nunca hemos dicho ni diremos que los mandamientos son un camino de salvación. No es así. No tomamos ni tomaremos los mandamientos como camino de salvación en lugar de Cristo. Eso sería una herejía. Más bien, tomamos los mandamientos como un camino de santificación. Para los que hemos sido justificados por la gracia, nuestro camino de santificación es los mandamientos. Es la vía por la cual debemos ir. En esa vía nos va conduciendo. Ahí nos va llevando. ¿Por dónde? Vete por ahí. No te salgas de camino, vete por ahí. Y si tú lo sigues, no es que yo no lo quiero seguir. No me quiero someter a ninguna ley. Este es el amor de Cristo, esta es la ley de Cristo. No lo quiero. Bueno, entonces no eres una persona salvada, no eres una persona regenerada, alguien te engañó, ¿no? Porque todos aquellos cuyo corazón ha sido regenerado y aman a Cristo, quieren andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Obedeciendo. Es que como que siento que me estás encerrando. Hay que examinarnos, no sea que estemos encerrados en un autoengaño, pensando que aborreciendo los mandamientos íbamos a entrar al cielo. ¿Qué cree que es el cielo? ¿Qué cree que es el cielo? ¿Qué se imagina? Algunas personas me han dicho, entonces, bajo ese concepto, ¿hay ley en el cielo? ¿Y dice, ¿qué piensa? Yo le voy a contestar de otra manera. Hay amor en el cielo, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Ya le contesté? No entiendo. Hay en el cielo, entonces no quiero ir al cielo. No, lo que tú no quieres es sujetarte ni a nadie, ni a la ley de Dios, ni a nadie. Eso es lo que está sucediendo y queda manifiesto en el corazón de tal persona. El cielo es un mundo de amor. ¿Y qué es el amor? El amor a Dios. Ay, no, me la pones difícil. Si quieres aborrecer la ley y quieres ser un antinomiano, sí te la estoy poniendo bastante difícil, ¿no? Se está manifestando que hay algo de rebeldía en el corazón del hombre cuando estamos pensando así. Entonces, no obstante, entonces lo que estamos diciendo, grupos antinomianos nos aplican todos los calificativos que usa Pablo y Cristo para hablar de los que toman la ley como camino de salvación, no lo aplican a nosotros porque decimos que queremos andar en el amor y en los malos. Dice, no, alguien les enseñó mal, ¿no? Alguien divorció los mandamientos del amor y los mandamientos y el amor están unidos en la escritura y en la enseñanza de Dios, están casados, no se pueden separar. Pero esas personas antinomianas, alguien les enseñó que los mandamientos y el amor están divorciados, ¿no? Y cuando les decimos guarda los mandamientos, piensan que no, yo quiero andar en el amor. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es andar en el amor? ¿Qué sabe? Esto es andar en el amor, guardando los mandamientos. Entonces, no hemos anunciado ni anunciaremos una justificación por la ley, sino solamente por la fe de Cristo. Como Pablo dijo en Gálatas 3:13, maldito el que confía en las obras de la ley. Y en Gálatas 5:4, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces jamás tomaremos la ley como camino de salvación. Pero es el camino de la obediencia. Concluimos con
otros 84 comentarios. Primero, al comenzar, entonces, la parte final de nuestro sermón, al comenzar a escuchar el Salmo 119, lo vemos como es maravilloso, deleitable. Somos amonestados a no incurrir en los pecados cometidos por Israel que conocemos, ¿no? Primero, Oseas 8:12 dice: escribí de las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa vana, como cosa extraña. Oseas 8:14, se olvidó Israel, ¿no? Olvidaron a su creador, al dador de esta preciosa y santa ley. Entonces, al estar estudiando este tema, debemos darnos cuenta, ¿no? Y somos advertidos a no menospreciar la santa ley de Dios y a no olvidarnos de nuestro Señor. En segundo lugar, vemos cuán maravillosa y hermosa fue y es la obediencia activa y pasiva de Cristo a la santa ley de Dios. Y es el único camino, ¿no? La fe de Cristo es el único camino de la gracia, a través del cual podemos ser justificados y reconciliados los pecadores, sea judío o el griego. Esta es la idea de todos, ¿no? No todos y cada uno de los miembros de la raza humana, sino judíos y griegos. Así se encapsulaba toda la humanidad en la perspectiva de los judíos, ¿no? O sea, nosotros y todas las demás razas, ¿no? Judíos y griegos. En tercer lugar, todos, ¿no? Entonces, y solo por ese camino de la fe. En tercer lugar, vemos que es muy nefasto y destructivo para la humanidad que los hombres menosprecien y denigren con sus leyes los absolutos morales impuestos por Dios. Es terrible. Nos encontramos ahora, ¿no? Legislaciones en pro del aborto, supuestamente para garantizar los derechos de la mujer, pero en realidad están legalizando el homicidio de una criatura, ¿no? Legislar en pro de la sodomía es denigrar la dignidad del hombre. Legislar en pro del llamado feminismo es un insulto contra la sabiduría divina. Él nos hizo hombre y mujer. ¡Ojo! La Biblia siempre lo ha sostenido, ¿no? Iguales en dignidad, diferentes en diseño. Iguales. O sea, vale tanto un hombre como una mujer. No hay minusvalía de nadie. Iguales en dignidad, diferentes en diseño, ¿no? La liberación sexual, los matrimonios del mismo sexo atentan contra los absolutos morales que Dios impuso a los seres humanos y solamente traerán perversión y destrucción del hombre, de la familia y de la sociedad. O sea, todas esas legislaciones que estamos viendo en ese sentido están teniendo su efecto. Nadie se hace responsable de ellos. Me daría miedo ser diputado o senador el día que lleguen a comparecer delante de Dios para dar cuenta de decir: a ver, tú autorizaste el matrimonio de personas del mismo sexo. Llegará el bestialismo, lo sabemos. Llegará el abuso de infantes legalizado. Eso está llegando. Está llegando, ¿no? Entonces, por supuesto, partidos políticos y legisladores que han propuesto y promovido tales asuntos serán mayormente responsables ante Dios. Y voy a ver. Y si usted vota por ellos, usted será responsable de eso. No hay que examinar las plataformas. A veces ninguna plataforma nos satisface, ¿no? La menos peor. O simplemente anular el voto, ¿no? Perdón que diga esto. Eso no lo borren. Digo, sí lo borren. Si no, me van a acusar de algo. En cuarto lugar, podemos observar que es muy nefasto y destructivo el legalismo que hace de la ley un camino de salvación, pero también podemos observar que el antinomianismo que menosprecia la santa ley de Dios y esta postura todavía persiste en muchos grupos evangélicos bajo el pretexto de la gracia. Dicen: no quieren saber nada de los mandamientos. Es una postura, es una lástima, ¿no? La mentalidad antinomiana considera que los creyentes del Nuevo Testamento ya no tienen ninguna relación con la santa ley de Dios y
tienen razón si hablamos de la justificación, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Pero falla cuando excluyen los mandamientos del proceso de la santificación de los creyentes. Estos mandamientos son el camino, son la vía por donde los creyentes debemos caminar en nuestro proceso de santificación. Desde la perspectiva de ese proceso, el creyente mira la ley como el sendero que siguió Cristo. Desde la perspectiva del amor, vemos que la manifestación práctica del amor es hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Hizo eso. Exactamente. Entonces, son nuestra guía, no para salvarnos, sino para conformarnos a Cristo en todo. Él es la manifestación práctica y perfecta de la ley. Es la manifestación práctica y perfecta del amor. Eso es Cristo. Y si queremos conformarnos a Él, tenemos que conformarnos a eso. En cuanto entonces a nuestra santificación, amamos y nos deleitamos en sus santos mandamientos y son nuestro gozo, ¿no? La mentalidad antinomiana leerá el Salmo 119 con recelo, mas todos los que entienden que Cristo nos libró de la relación legal con la ley, por su obediencia encontrarán gozo y deleite en conformarse a la santa ley de Dios. Los únicos versículos que tocaremos, Salmo 119, 45, véalo. Les recomiendo que lo ponga ahí, no porque hay unas personas que dicen, no, es que si cuando me pones en los mandamientos me siento como subyugado, me siento como apretado, me siento como que me estás poniendo bajo la ley. Escuche lo que dice, Salmo 119, 45, andaré en anchura, dice en la versión 60, en libertad, andaré en libertad, ¿sí? Porque busqué tus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? Andar en tus mandamientos. Esto no es un yugo, es un yugo de libertad. ¿Sí me explico? Es la libertad en la cual los hombres fuimos diseñados para caminar en Él. Cuando caminamos en Él, bajo la guía y dirección de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, encontramos en esto gozo, alegría, satisfacción, contentamiento, realización, etc. ¿no? En quinto lugar, queda respondida también la pregunta si es que los creyentes del Nuevo Testamento debemos predicar la santa ley de Dios. ¿Qué decimos? Sí. Que sí, claro que sí. Debemos predicarla para definir lo que es el pecado, para definir claramente el estándar de obediencia que Dios espera de su pueblo salvado por la gracia. Y finalmente podemos ver que nuestro apego y celo de la obediencia de los mandamientos pone de manifiesto nuestro agradecimiento y amor a Dios y a nuestro prójimo. Si no lo guardamos, estamos manifestando cero amor al prójimo y cero amor a Dios. ¿Me explico? ¿Es un yugo legal? Si lo tomas como camino de salvación, sí. Pero si es camino de santificación, este es lo que debemos buscar. En esto es donde nos debemos mover, porque ya hemos sido justificados por la obediencia a estos mandamientos. ¿Sí? Hemos sido justificados por la obra de Cristo. En sexto lugar, obviamente, los creyentes no estamos bajo la ley como pacto de salvación. Y no obstante, definitivamente, como hemos sido justificados, andamos y deseamos conformarnos como Cristo a la santa ley de Dios. Y finalmente, en séptimo lugar, no era 84, eran 7 nada más. Sin lugar a dudas, la mejor forma de amar a nuestro prójimo, ¿cuál sería? Buscar y luchar en oración por su salvación. Eso es amar en forma práctica, ¿no? Orar y buscar la salvación de nuestro prójimo. Uno de los pretextos, termino con esto, ¿no? Uno de los pretextos favoritos de muchos que caen en apostasía es que no siguen en el camino porque fueron a X iglesia, cualquiera, ¿no? Dice, fuimos a esta iglesia y no hay amor, vimos que no hay amor en esa iglesia.
iglesia, ¿no? Entonces llegan a decir así, no hay amor en la iglesia. Y nuestra respuesta de siempre será esta, ¿no? Los creyentes verdaderos no piden amor. Los creyentes verdaderos dan amor. Esa es nuestra respuesta. ¿Se entiende la idea? No estoy justificando a ninguna iglesia, estoy diciendo que un creyente verdadero no es la sanguijuela de pide amor, aquí me siento bien, aquí me apapachan, aquí sí me cuidan, me quieren. O sea, no. El verdadero creyente considerará amar a los demás, sacrificarse por los demás. ¿Me explico? Así medimos verdaderamente el amor. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra, agradecemos tu bendita y santa ley. Damos gracias porque a través de ella el Espíritu Santo trajo convicción de pecado en nuestras vidas. Damos gracias porque a través de ella nos mostraste nuestra gran necesidad de un Salvador. Y fue así como fuimos conducidos a la obediencia de Cristo. Te bendecimos, Padre, porque tú obraste eso en nuestros corazones, que eran rebeldes y fugitivos de tu verdad y de tu amor. Y ahora te suplicamos, Padre, que la obra de tu Espíritu Santo siga corroborándonos en el camino de la santidad, de la obediencia de tus mandamientos, del amor a ti y del amor a nuestro prójimo. Rogamos que nos ayudes a crecer en este camino y a esforzarnos. Y rogamos específicamente también por las personas que aún están dudando en sus corazones que vengan a Cristo para que sean reconciliados y restaurados y puestos en este camino de obediencia y santidad, Señor. Te agradecemos porque todo ha sido por tu gracia y nos has bendecido con tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.